¿Qué sería lo único que como Genshin Player os cambiaría la opinión respecto al futuro de Genshin Impact si Hoyoverse lo anunciase de manera oficial? Dejadme en los comentarios un endgame, un cambio real en la resina, artefactos o escarcha, algún personaje concreto, algún tipo de cambio en las recompensas. Damas y caballeros, las expectativas de la gente, muy aparte de movimientos concretos de marketing como el de las lunas, que posteriormente significaron el equivalente a nada en el livestream de la 5.5, están denotando en la comunidad una gran decepción. La gente ya no solo no tiene expectativas, sino que ya no se cree nada de lo que diga Hoyoverse. Y esto puede jugar muy en contra o muy a favor del futuro de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Bienvenidos invitados a los directos, gracias por todo el cariño y el apoyo al canal. En nada estamos en 200.000, así que suscribiros con campanita que vamos a llegar prontito a los 200.000. Esperemos que... voy a intentar hacer alguna cosa para que en la 5.5 lleguemos ya a los 200.000. Suscríbete si no estás suscrito todavía. Y recordar que en los directos estamos sorteando por los 4 años del canal durante esta semana y durante este vídeo que estáis viendo. 40 bendiciones lunares. Aparte de que mientras dure el banner de Furina todavía quedan, si no recuerdo mal, a la altura de estar viendo este vídeo, quedarían 1 o 2 Furinas más para regalar para vosotros, más las que se consigan, porque hay días que me caliento y digo, venga gente, si hoy se consigue tal reto, regalo otra Furina para la gente. Que aproveche si estáis comiendo y vamos a ver una cosa bastante importante. La comunidad está sumamente decepcionada con Genshin Impact. Yo sé que a la altura de que ya estéis viendo el vídeo vais a poner un gran sí soy abajo en los comentarios. Y antes he dicho, puede jugar para muy bien o para muy mal. Voy a aclarar eso muy sencillamente y es, puede jugar para muy mal porque efectivamente ahora vamos a hablar de toda la cadena de sucesos que iban ocurriendo 4 o 5 años en Genshin Impact, para que incluso este vídeo se lo paséis a vuestro AR chiquito para que entienda por qué la actitud de la comunidad frente a la empresa. Pero la parte de que puede salir muy bien es que si llegamos al punto de no esperarnos literalmente nada y Hoyoverse ha aprovechado para darnos literalmente migajas y a la gente muchas veces le ilusionan las migajas, también es cierto por otro lado que en el momento en el que si por algún casual, que no va a pasar tranquilos, se ponen las pilas de verdad, toda la comunidad que está acostumbrada solo a decepciones, de repente, con las expectativas tan sumamente bajas, va a parecerle increíble si realmente les apetece cambiar para bien el juego. Pues ahora bien, ¿qué ocurre con todo esto? La premisa creo que ya la conocéis y es que Hoyoverse es una pena. Sí que tiene una empresa no solo rentable, sino que los CEOs se han vuelto billonarios y la empresa es una locura la capacidad de crecimiento que ha tenido. Y no solo eso, sino que se mantiene individual. Creo que todos sabéis que no ha sido absorbida por ejemplo, Tencent o macrogigantes del mundo de los videojuegos que subcompran luego otras empresas de videojuegos y forman un gran conglomerado de empresas con una sola matriz para que pueda luego gestionar los intereses de ellas a su favor, y eso es también un logro. Y a pesar de que todo esto funcione, incluido el resto de juegos, como pueden ser Star Rail, ZZZ, los que van a salir posteriormente, o el Honkai Impact Third 2, que es otro juego en activo antiguo de Hoyoverse, hay un gran problema sobre el buque insignia y el juego que convirtió en mainstream la mecánica y el estilo gacha anime en los videojuegos. Pues bien, esto se remonta al principio y creo que todos vais a recordar esto con nostalgia bastante negativa, pero hay 2 grandes promesas que empezaron por no cumplir y desde luego el primer paso para que todo empiece a mejorar es que las cumplan, porque es un gran peso en el gran saco que tenemos todos los jugadores de decepciones de Hoyoverse. Y es básicamente el principio con 2 cosas que en teoría estaban confirmadas y nunca llegaron. Genshin en Switch, recordatorio del anuncio oficial que está por aquí, y hay gente que especula que quizá viene Genshin para Switch 2. Obviamente todos los jugadores y creadores de Genshin se alegrarían porque crecería muchísimo la comunidad y la base de jugadores, y mucha gente se compró la Nintendo Switch solo para jugar Genshin en ella. Y por otro lado, el anime que salió
antes del segundo aniversario, que llegó cuando ya empezó Sumeru, cuando de nuevo la gente estaba diciendo, vale, el juego está muy bien y todo, pero el aniversario, el primero fue una basura, el de Inazuma, y el segundo, ¿qué? ¿Lo harán bueno o no lo harán bueno? Y básicamente no sabemos nada del anime, hay unas pequeñas noticias que estarán por aquí desde el Twitter de Keitaro, y es que se están poniendo otra vez las pilas con el anime, y que además Ufotable dio la noticia oficial de comentar que a pesar de que uno de los equipos de Ufotable está terminando las películas, si no recuerdo mal, de Kimetsu no Yaiba, que es Attack on Titan, corregidme en los comentarios, no estoy muy puesto en la comunidad de anime concretamente, otro equipo independiente es el que se encarga del anime de Genshin, y por último hay unas noticias que hablan acerca de que en teoría el anime sí se está trabajando ya, aunque pensaban que no, y que solo le faltan las voces. Es decir, estamos más cerca que lejos de salir el anime, pero tranquilos, no tengáis esperanza, todavía debe faltar más de un año para que esto suceda, y capaz nos dan un capítulo cada 4 meses conociendo a Hoyoverse. Cuando esto no se solucione, la comunidad no va a recuperar ningún tipo de fe. 2 puntos posteriores a esto: Aloy y el viajero. De nuevo, los, digamos, 2 personajes realmente gratis, y hay un tercer personaje gratis que es la guinda del pastel que Hoyoverse ha dado alguna vez, de nuevo han sido grandes decepciones. La oportunidad de colaboración de Genshin Impact, que es lo que puede abrir más puertas, no solo a este, sino a cualquier otro juego que colabore, se ha roto totalmente porque la primera y última colaboración oficial, que no es con sus mismos juegos como Fischl cuando se fue al Honkai Impact Third, que tuvo Genshin, que fue Aloy, nunca salió bien, salieron todos los jugadores altamente decepcionados, y además Aloy fue un personaje que no solo es un meme, no solo no tiene constelaciones, sino que por primera vez la comunidad de Genshin Impact se rehusó a reclamar el personaje del correo hasta que caducase para no tener el personaje en ningún caso. El segundo caso es el viajero. El viajero es un personaje que técnicamente es un 5 estrellas gratis, que te dan además las 6 constelaciones, que podría tener el poder de un 4 estrellas medianamente decente, y que sin embargo han decidido que continuamente el viajero sea una carga y que muchos jugadores ni siquiera gasten nada en subir al viajero, porque no merece absolutamente la pena. Y si bien alguna vez tuvimos un mínimo de esperanza con el viajero Dendro, que funcionó bien para enseñarnos el elemento, pero que otra vez se ha quedado un poquito distanciado, spoiler, sigue siendo decente, con el viajero Piro tuvimos un mínimo de esperanzas por el tema de los dragones, de la historia que va alrededor del viajero Piro y su relación con los saurios, todo el tema del arconte Piro anterior primordial o de los dragones Piro y un largo etcétera. Creo que ya a día de hoy todos sabemos que el viajero nunca jamás será una buena expectativa a darse, porque siempre va a ser un mal personaje, y la guinda del pastel con el personaje gratis de las decepciones fue los aniversarios, y que siempre pedimos un personaje gratis para los aniversarios. Y la vez que recién trajeron esto fue en la salida de Natlan después de 4 años de juego, donde realmente a ningún jugador antiguo que haya vivido las primeras decepciones le importaba un personaje gratis. Porque a día de hoy casi todos los personajes de permanente tienen 1 o 2 personajes que los mejoran promocionales, y muchos de ellos de los must pull que casi todos tenéis en vuestras cuentas. Y es cierto que para jugadores nuevos elegir quizá un Tignari para tener por ahí un carry dentro y jugar Hyperbloom con Cookie Furina, o elegir a lo mejor una Jhin para jugar junto a Fischl, Furina, Neuvillette y tener ahí un equipo, si eres medio nuevo, con Furina y Neuvillette, pues no es lo peor del mundo, pero a día de hoy ya no aportaría ninguna cuenta lo que aportaría cuando realmente la gente quería un personaje gratis. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal, y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y por último, con las actualizaciones y las recompensas. Las 2 cosas principales que mantienen a la gente enganchada a Genshin son las actualizaciones y las recompensas. Dentro de las actualizaciones hay todo lo demás, es decir, mapa y exploración, que para mucha gente se está volviendo ya tedioso y repetitivo después de 4 años. Por ejemplo, hace poco
esperada nueva mecánica de nuevos endgames o nuevos elementos que cambien el juego, y sin embargo el único endgame que tuvimos fue el teatro y a la gente le decepcionó y no le gustó, con lo cual tenemos de nuevo expectativas muy bajas. El nuevo elemento se siente para todos los jugadores como bastante humo y de hecho pasan de ello y no quieren ni saber nada por no hacerse expectativas, y si al final llega, quién sabe si se sentirá una decepción o no. O básicamente que el juego en sus mecánicas base no haya cambiado prácticamente nada, el gacha, que es su mecánica principal, el endgame como decía anteriormente, la exploración como decía anteriormente, o el combate, que se siente fresco siempre con mecánicas de elementos nuevos. Es cierto que en Natlan ha habido un refresco de mecánicas, y lo entrecomillo mucho, pero la realidad que todos sabemos es que lo que ha habido ha sido power creep. Lo que ha habido ha sido que han salido personajes que solo hacen números más grandes respecto a los anteriores, un poquito más divertidos, para qué negarnos que Mabuika, Kinich, Moalani son divertidos, la verdad, pero sobre todo ha habido power creep, que es, pues esto hace más daño y ya está. Y las recompensas es el punto más importante. Muchas veces en la comunidad de Genshin Impact se ha estigmatizado y de hecho se ha hecho bullying a los jugadores que reclamaban recompensas. ¡Ay, que eres un pobre, que no sé qué, que solo pides más deseos para tus monas chinas! Sí. Pero la realidad es que cuanto más restrictivo, más posibilidades, más personajes, más, digamos, oferta de todo lo que te da el juego y a la vez más demanda de los jugadores, porque cada vez se espacian y distancian más los reruns, pero sobre todo que las actualizaciones de las mismas protogemas que daban prácticamente en la 1.0, que son las actualizaciones muy llenas, 80 deseos para los free to play, y las muy vacías, 50 deseos para los free to play, casualidad, sí que significa que el juego no ha mejorado sus recompensas desde que empezó, pero sí le ha hecho a los jugadores tener 80.000 millones de formas más de gastar estas protogemas, como los banner trampa regionales, como los dobles o hasta triples banners que podrán llegar dentro de poco, como digo, la oferta enorme de personajes. Y si bien las recompensas no han cambiado, es un aliciente enorme y una sorpresa para muchísimos jugadores, principalmente en todos los gachas existentes habidos y por haber, una mejora en las recompensas. Sí tiene que haber una mejora en las recompensas, aunque no sea una burrada, aunque no vayamos a dejar de gastar dinero, aunque de repente eso no se vaya a convertir en ningún caso en, pues como consigo todo lo que quiero ya no tengo ganas de jugar. Porque a día de hoy hay personajes con un potencial increíble con C1, C2 y arma, y un free to play, según cuántos años lleve jugando, no tiene acceso, por lo menos en su primero o segundo año, a sacar todo C2 o arma y cosas así, sino como mucho uno de esos por año. Y la realidad es que sí hace falta una mejora en recompensas, que obviamente no hay. Y eso también lleva a la decepción. Para concluir, ¿en qué punto estamos como jugadores de Genshin? Dejádmelo en los comentarios. Estamos en un punto en el que literalmente sí que es cierto que si HoYoverse suelta algo sobre el juego, porque al final le tenemos cariño y nos gusta, nos llama la atención, como es el tema de la publicidad de las lunas esta que está por aquí, y luego realmente pasa lo de siempre, y es que sale un livestream donde solo nos enseñan lo que ya se había filtrado y ya conocíamos realmente de la 5.5 con Varesa, Jansan y toda la historia, que estamos esperando a la semana que viene a que se liquee la 5.6 para saber si viene IFA, Skirk o Akefi/EFI, que supuestamente es un soporte crío ahí para Permafrost nuevo, y que estaremos pensando si acaso a que cuando se acabe Natlan nos vamos a Notcry y veremos qué actualizaciones son de relleno y muchos lo esquipearán un poquito más, o qué actualizaciones son realmente fuertes como esta y la gente entrará a farmear para ahorrar para poder sacar los mejores personajes que hubo en Natlan o los que más cariño tuvo el público por ellos, como puede ser Furina, Mabuika cuando rerune, Shilonen, que es muy poderosa y de los mejores soportes del juego, y cosas así. Y yo no sé, pero yo ya avisé hace mucho tiempo. Siempre los creadores hemos dicho Genshin se muere Miñi hace muchos años, hasta un punto antiguo que me recordáis decir en muchos vídeos, tranquilos, Genshin no se muere, pero sí que dije una frase que me recuerdan mucho y es, va a llegar un punto en el que esto le pase factura a Genshin y no se muera, pero sí se apague lentamente sin tener la oportunidad de rescatarse. Dejadme en los comentarios si creéis que realmente estamos en este punto, ya que Natlan era la base y se pudiese, digamos, considerar que está a la altura de las posibilidades que tiene, y veo a la comunidad sumamente decepcionada. Repito,
no al punto de que el juego se muera, pero sí al punto de que quizá llega un snowball negativo en el juego que no se pueda remontar de ninguna forma. Y, por supuesto, siempre tiene Hoyoverse la forma de cambiarlo y cosas como los malditos presets de artefactos que llevamos pidiendo 80.000 años, o que Dawei no salga llorando para asegurarse ventas y que luego sea todo humo y mentira. Pero, como jugadores de Genshin, creo que ya estáis decepcionados y no esperáis que vaya a ocurrir. Así que, poquito más. Este es el vídeo y es mi punto de vista respecto a todo el feedback vuestro de comunidad, y siento que la gente ya no va a tener ilusión por nada y está sumamente decepcionada. Ojalá esto algún día cambie, pero quiero leer vuestra opinión en los comentarios. Así que gracias por disfrutar el vídeo hasta el final, dejar un buen like, una buena de ver, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día y chaito.